Bueno, bien. ¿Cómo se hace este ejercicio? ¿Sí? Bueno, ¿qué me dice? Obtiene mediante el cálculo el valor de la altura, ¿sí? Es decir, me piden cuánto vale esto, que lo podemos llamar A, ¿sí? Del siguiente triángulo rectángulo, sabiendo que H mide 7,8, o sea que esto es 7,8, ¿sí? Recordemos que esto es la hipotenusa, ¿sí? Y el ángulo beta tiene 70 grados, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo el ángulo beta. La altura, ¿qué sería? Claro, lo opuesto, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo del SOHCAHTOA, ¿sí? ¿Verdad? SOHCAHTOA, ¿sí? Yo acá tengo una función que me dice que el seno del ángulo, que en este caso sería beta, es igual a opuesto, que sería el ángulo A, sobre la hipotenusa, 7,8, ¿sí? A sería la altura, ¿sí? Sería el opuesto, ¿no? Como me dijiste recién. Bueno, vamos a ponerlo así, estamos coherentes. A sobre H, ¿sí? Opuesto, ¿sí? Esto sería opuesto, ¿sí? Sobre hipotenusa. Miren qué bestia que soy. Nadie me dijo nada. Hipotenusa, ¿sí? Entonces, eh, el seno de 70 grados es igual, no, por H, que sería 7,8, es igual a A, ¿sí? ¿Cuánto vale el seno de 70 grados? ¿Vale? ¿Sí? A mí me dio, espera, espera. No, de, no, ¿qué cosas? ¿Cuánto es? 0,93. 0,93. Entonces esto es 0,93, vamos a poner uno más, 96, por 7,8 es igual a A, ¿sí? Entonces A es igual por, eh, por eh, 7,32 me da a mí. Porque yo usé todo, ¿sí? Usé todas las dos cosas. Entonces, 7,32 y ahí estaría el primer resultado. ¿Qué dice este? Un caracol sale todos los días de su escondite para comer los brotes de un árbol. Para ello se desplaza por el suelo durante 7,5 minutos. Y luego, sin variar su velocidad, trepa verticalmente 4 minutos sobre el tronco principal. Un buen día se encuentra que alguien ha colocado un tablón justo desde su guarida hasta la base de la copa del árbol. Ver dibujo. ¿Cuánto pensás que tardará este caracol si decide subir por el tablón? Bien, entonces, cómo haríamos esto? Bueno, vamos a analizar los datos. ¿Qué significa que para ir, para ello se desplaza por el suelo durante 7,5 minutos, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que de acá a acá tarda 7,5 minutos, ¿sí? Y después, desde acá
hasta acá, ¿sí? Tarda 4 minutos, ¿sí? Entonces, fíjense, justamente, como me dice que no cambió la velocidad, es decir, la velocidad es constante, ¿sí? Este es un dato fundamental. Medir esto en distancia o en tiempo es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque justamente, como la velocidad es constante, ¿sí? Y la velocidad relaciona el tiempo dividido la distancia, ¿sí? La distancia y el tiempo son proporcionales, es decir, que si yo aumento el doble de la distancia, voy a aumentar el doble del tiempo, si yo disminuyo la distancia a la mitad, voy a tardar la mitad del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, medir en distancias o en metros, en distancia o en tiempo es exactamente lo mismo. Y fíjense, si yo ahora agrego el tablón, me quedó un triángulo rectángulo, ¿sí? Me quedó un triángulo rectángulo, ¿sí? En donde esto mide 7,5, esto mide 4 y esto es lo que yo quiero encontrar, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? ¿O qué sería esto? Claro, esto sería la hipotenusa, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué aplicamos? Aplicamos Pitágoras, ¿sí? Que relaciona los tres lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué me dice Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, o la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? En este caso es indistinto cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Me queda que h al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 7,5 al cuadrado, ¿sí? No sé por qué me puse los paréntesis, ¿sí? Entonces, h al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, 16, ¿no? Más, y 7,5 al cuadrado, ¿cuánto es? 56,25, ¿sí? Continúo acá. Entonces me queda que h al cuadrado es igual. 16 más 56,25, ¿qué me queda? 5, 6, 72,25, ¿no? Entonces, h es igual a la raíz de 72,25, ¿sí? Lo mismo que hoy. En realidad, lo que yo tendría que hacer es, acá, digamos, es el módulo de h, o considerar, ¿sí? Directamente los dos valores de la raíz, es decir, esto es más o menos. Pero como yo estoy midiendo distancias, ¿sí? El valor negativo no me interesa, no es resultado válido para mi ejercicio. Entonces me quedo con el valor positivo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Lo remarco porque para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Si yo estoy hallando las raíces de una función polinómica, ahí sí me interesa el valor positivo y el negativo. ¿Sí? O si yo estoy hallando, no sé, cuánta plata debo, ¿sí? Si H sería cuánta plata debo, entonces ahí sí va lo positivo y lo negativo. ¿Por qué? Porque lo positivo sería lo que me deben a mí, lo negativo sería lo que me deben, ¿sí? De hecho, si a mí me preguntan cuánta plata debo, me tendría que quedar con el resultado negativo. Pero acá, como yo estoy considerando distancias, me quedo solamente con el resultado positivo, ¿sí? Entonces, dicho eso, la raíz de 72,25, ¿cuánto es? 8,5. Entonces, el caracol, la respuesta es, el caracol tarda 8,5 minutos. ¿Sí? Y ahí ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Preguntas? Bueno, continuamos con este para terminar, ¿sí? Los otros son parecidos a los que resolvimos recién. Dice, el siguiente triángulo isósceles obtiene el valor de su perímetro sabiendo que su base mide 6 centímetros y el ángulo beta tiene una amplitud de 30 grados. Muy bien.
Vamos a ver los datos. ¿Qué significa? La base mide 6 centímetros, es decir, que este lado mide 6 centímetros. Si ese lado mide 6 centímetros, un triángulo isósceles. También mide estos dos iguales. Bueno, sí, está muy bien. Si es un triángulo isósceles, entonces, ¿sí? Este lado o este vértice, ¿sí? Si yo hago como está ahí en el dibujo, ¿sí? Eh, bajo una perpendicular a la base, ¿sí? Que pasa por el vértice B o por el punto B, ¿sí? Esto, ¿sí? Divide a la base en dos mitades iguales. ¿Qué significa eso? Que esto mide 3 centímetros y esto mide 3 centímetros, ¿sí? Esto es lo primero que hay que hacer a la hora de resolver los triángulos rectángulos. Tratar de encontrar cuánto mide o todos los datos posibles que puedo tener, ¿sí? Después, yo sé que este lado mide 30 grados. Por lo tanto, esto también es de 30 grados, ¿sí? Si no, no se llamaría beta, se llamaría de otra forma, ¿sí? Ahora, y fíjense que acá me quedaron dos triángulos rectángulos, que son iguales. Son dos triángulos rectángulos exactamente iguales, ¿sí? Esto mide 3 centímetros. Esto mide 30 grados, ¿sí? Esto es h, lo que yo no conozco, y esto que sería mi hipotenusa, ¿está? Que tampoco conozco. Entonces, ¿cómo hago para sacar h y la hipotenusa? Y bueno, teniendo un ángulo y otro en los lados, de vuelta. Pensé que iba a ser más difícil este ejercicio. No sabía qué datos tenía, por eso no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, de vuelta, voy a la regla mnemotécnica. So, K, toa. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Seno del ángulo, en este caso sería seno de beta, igual opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Sí? ¿Qué datos tengo yo? Y bueno, tengo beta. ¿Y este qué sería para beta? ¿Qué lado sería? El adyacente. ¿Sí? Adyacente. O sea que, fíjense, a ver dónde está. Tengo beta, tengo el adyacente, saco la hipotenusa. ¿Sí? Tengo beta, tengo el adyacente, saco lo opuesto. Con el coseno y con la tangente. ¿Sí? Entonces, vamos con el primero. Coseno de 30 grados es igual al adyacente, que vale 3 centímetros, dividido la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. O sea que la hipotenusa va a ser igual a 3 dividido coseno de 30. ¿Sí? ¿Cuánto vale 3 dividido coseno de 30? Hacemos la calculadora. Sí, sí. 3 dividido coseno de 30. ¿Sí? Esto me da, bien, a mí me da lo mismo, 3,46. ¿Sí? 46, 41 más o menos, por las dudas. Bien, ya tengo la hipotenusa, la h grande. ¿Sí? Y con la de la tangente, igual me parece que este lado no lo voy a necesitar, pero lo sacamos igual. Tangente de 30 grados va a ser igual al opuesto, que es h chica, dividido la adyacente, que son 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale h? H es igual a 3 por tangente de 30. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Seguro que da 3 también. 3 por... Ajá. No, yo pensé que iba a ser
1,7320. Bien. H es igual a 1,732. ¿Sí? Bien. Entonces ya está. Porque a mí me dice que el siguiente triángulo isósceles tiene el valor el de su perímetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, esto no lo necesitamos, lo sacamos igual. Esto vale 3,4641 y esto, como son iguales, es 3,4641. ¿Sí? Por lo tanto, el perímetro, ¿sí?, va a ser igual a la suma de los lados. ¿Sí? Va a ser 2 veces 3,4641 más 6 centímetros. O bueno, esto también son centímetros, ¿no? Entonces, el perímetro va a ser igual. ¿Cuánto da eso? ¿Sí? Sería 2 por 3,4641 más 6. ¿Sí? El perímetro entonces es 12,9282. ¿Sí? Y ahí hallamos lo que nos pedían. ¿Preguntas? Sí, el perímetro es la suma de los lados. Sería este lado más este lado más este lado. ¿Sí? Pero como esto mide igual a esto, ¿sí?, hacer esto más esto es lo mismo que hacer dos veces esto. Entonces sería 2 por 3,4641 más este lado de acá que sale 6 centímetros. ¿Sí? No, de nada. Entonces me piden desde este valor hasta este valor. ¿Sí? Y para eso yo tengo el valor de alfa, que es 33 grados, y el valor de beta, que son 26 grados. ¿Sí? Y además me dan esta altura. Bueno, fíjense que justamente esta altura me divide el triángulo en dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Que este lado, ¿qué sería para alfa? ¿Qué cateto sería? Yo tengo estos dos triángulos, ¿no? Yo tengo esto, en donde esto vale 33 grados, esto vale 20, ¿sí? Y tengo el otro triangulito, que sería esto de acá, en donde esto vale 26 grados y esto vale 20, ¿sí? Tanto para este triángulo, para este lado como este lado, ¿sí? Este es el opuesto. ¿Y qué necesito yo? Y yo necesito saber el valor de esto de acá, que sería el adyacente para los dos triángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo esto lo divido en x1, eso sería x1 y esto sería x2, el valor de x es x1 más x2. ¿Estamos? Entonces, yo tengo lo opuesto y quiero sacar el adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el opuesto con el adyacente? De las que vimos recién. Y bueno, claro, nosotros sabemos que la tangente del ángulo, que lo llamo gamma, es igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a tener dos cosas. Que la tangente de 33 grados va a ser igual al opuesto, que vale 20, sobre el adyacente, que en este caso es x1, ¿sí? Y por otro lado, yo voy a tener que la tangente de 26 grados es igual al opuesto, que vale 20, sobre el adyacente, que es x2, ¿sí? Entonces, x1 es igual a 20 grados sobre la tangente de 33, ¿sí? Y x2 es 20 grados sobre la tangente de 26, ¿sí? Entonces, x1 es igual. ¿Cuánto da eso? Sería 20, acá puse grados, esos son 20 grados, ¿sí?
Esto sería 20 dividido la tangente de 33, ¿sí? Esto me da 30,79, 72. Y el otro me da 20 dividido la tangente de 26, me da x2, 41,006. ¿Sí? Entonces, mi x va a ser igual a 30,7472 más 41,006, ¿sí? Entonces mi x es igual a 71,7532. Y ahí está el resultado. ¿Preguntas? Bueno, buenísimo. Por un momento pensé que no se escuchaba. Bueno, bárbaro.